episodio de Triari Audio Experience. Hoy con un invitado especial, se los dije la semana pasada en las 5 tendencias en la era digital de real estate, un podcast donde estuve aportando ideas, insights del ebook que lanzamos en Triari para todos los directivos de la industria inmobiliaria en América Latina. Espero que ya lo hayan descargado y si no, váyase ya a triari.com.co a poder descargar este ebook que hemos creado con nuestro equipo para ustedes puedan tener en su negocio cuáles son estas 5 tendencias en la era digital para el real estate. Recuerden que esta experiencia de podcast traemos invitados especiales, desarrolladores inmobiliarios, inversionistas, expertos sobre innovación y tecnología, y lo más importante es traer este contenido para que ustedes puedan conocer y aprender más de la industria del real estate, de la industria tecnológica y cómo el PropTech está transformando nuestro mundo. Hoy, como les dije, un invitado especial, tenemos a Rubén Fratini. Rubén, bienvenido hoy a nuestra experiencia de podcast desde Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Bueno, gusto saludarte a ti y a todos tus seguidores en lo que estás haciendo. Además, tienes bastantes seguidores, vienes con mucho track record, vienes empujando desde hace mucho tiempo, principalmente con el tema de la creación de la Colombia PropTech, como uno de los fundadores, algo que siempre se te va a reconocer, aunque pase el tiempo, así que eso hay que reconocerlo. Y bueno, la verdad, muy bien, más allá de estar en la Argentina, que es una connotación, porque es el lugar que decidí para vivir, ¿sí? Ahora trabajando un poco con todo lo que estoy haciendo en México, con todo este tema que en la medida que tú lo vayas queriendo ir, conversarlo, lo iremos desarrollando, pero bueno, también reflexionando un poco. Soy de escribir muchos papers, mi trabajo original siempre fue hacer la planificación estratégica, entonces también un poco viendo lo que está pasando, COVID, no COVID, y bueno, me parece que desde lo que venimos haciendo se puede aportar mucho, así que bueno. Los que no conocen a Rubén es un buen amigo de la casa aquí en Colombia y en América Latina, algunos de ustedes lo conocen. Los que no conocen un poco el background de Rubén, pues es un promotor y profesional del desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios. Le encanta la estructuración y el desarrollo de modelos de negocio en real estate. Y Rubén pues tiene un máster en economía urbana. Qué interesante, Rubén, eso no lo sabíamos. Y se complementa con todo su background con temas de marketing en servicios como el turístico y el hotelero. Y en los últimos 40 años de su vida, que Rubén ya ha recorrido un enorme camino en la industria real estate en América Latina, ha dedicado su tiempo al desarrollo, como lo estaba diciendo anteriormente, de análisis en el trabajo de dirección de proyectos y consultoría a nivel mundial. Rubén es fundador de Fire Labs y como desde los últimos meses se unió al equipo de Orange Investments en México y es uno de los representantes en América Latina. Rubén, pues para entrar en materia, antes de comenzar nuestro podcast, habíamos dicho que ahorita hay un enorme interés de ver hacia dónde va la industria del real estate y hoy me gustaría que habláramos sobre esos retos y oportunidades que tiene nuestra industria inmobiliaria en América Latina. Y para comenzar, pues sabemos que el mundo cambió con lo que estamos viviendo. Y hoy me gustaría que empezáramos a hablar del tema residencial para luego ir abordando distintos temas como el comercial, el de oficinas y un poco viendo cuál es tu perspectiva también en temas de logística. Preguntándote cómo es tu perspectiva ahorita en el tema residencial en América Latina, cuáles han sido tus perspectivas, cuáles han sido esas visiones o esas conversaciones que tú has tenido también con la industria en América Latina. Sí, bueno, mira, básicamente creo que un poco en el background que uno tiene y después de haber estado vinculado directamente con la estructuración de proyectos inmobiliarios, voy a hablar de los últimos 10 años, desde el 2010 hasta la fecha, tuve la oportunidad de estar siempre reunido, fui director de 2 fondos de inversión, uno americano y otro español. Eso también te marca un poco porque Latinoamérica tiene la visión de que levantar fondos para hacer un desarrollo inmobiliario es simple, no es simple. Los fondos tienen ciertas regulaciones y ciertas costumbres, entonces en los últimos tiempos recorrí bastante Latinoamérica, después principalmente con esta boutique de inversión que armé, que es la Arey, que es la Arey Group, que es la que terminó comprando el grupo Orange para expandirse a Latinoamérica.
me dio la oportunidad también de empaparme con lo que pasa en México. Además, en un tema adicional que tampoco lo sabías, yo vengo de ser docente, soy docente de real estate, y entre el 2005 y el 2007 dirigí para ADEN, Escuela de Negocios, lo que fue la primera maestría de real estate en Latinoamérica. Hoy los alumnos de ADEN son viejos amigos, pero pasaron 15 años, 17 años, Andrés. Entonces, no soy grande, tengo 57 años, pero el tiempo también te va dejando un track record. Cuando empezamos a ver la mixtura de todo esto, de lo que pasa dentro del real estate y en lo residencial, empiezan a surgir un par de preguntas. Particularmente, la primera pregunta es si los millennials seguirán comprando casas o viviendas. Y esta es una de las preguntas incómodas. O sea, la verdad, por dedicar tanto tiempo a estudiar y a concentrarme un poco, no es que soy un catedrático, ni menos lejos de eso, me considero una persona bastante práctica, con la capacidad de poder transmitir mensajes. Estamos viendo básicamente qué es lo que pasa con la vivienda, cuando escucho a los promotores, cuando escucho a los brokers, y un impacto que tuvo mucho que ver en cómo cambió también mi forma de pensar o empezar a poner la agudeza, tiene que ver cuando Andrea creó el evento PropTech, porque estuvo viendo en Estados Unidos lo que pasaba a través del MIT, producto de lo que habíamos visto también en Europa, con el tema de una de las empresas que yo tengo, tiene que ver, soy socio, tiene que ver con temas de marketing, entonces era representante de la feria más importante del mundo, que es el MIPIM, o por lo menos era, porque hasta antes del COVID juntaba entre 20 y 25 mil personas. Hoy, resultado absolutamente incierto. No es decir, sabemos nada. no se sabe no sabemos si lo va a hacer. Entonces, otra cosa que también se agrega, cómo impacta el turismo, el COVID, pues, entonces, cómo impacta el turismo de salud y el turismo de eventos. Entonces, pero volviendo al punto, con toda esa visión macro que te estoy hablando de los últimos 10 años, que es muchísimo en particular para mí, te lo digo porque es un bagaje de muchas horas de vuelo, de muchas reuniones y de mucho pensar ante ciertas situaciones, empezamos a ver después del primer evento que se hizo en Chile, y ahí también voy a amarrar qué es Pirelab, por qué nace Pirelab. Nos dimos cuenta, por empezar, que la industria no sabía ni dónde estaba parada. Y no había ni COVID, te estoy hablando hace 2 años, Andrés, no había ni COVID, no había ningún tipo de problema. ¿Sí? La única situación que había era que se empezaba a hablar de tecnología. Creo que es un gigante que la industria no lo vio venir. La industria pensó que la tecnología era un portal, pensó que la tecnología era tener un smartphone, saber mandar un mail. Y cuando nosotros veníamos de Europa, de ver lo que hacían los jóvenes alemanes o de Estados Unidos, donde tú te parabas en una esquina y te sabían el valor del metro cuadrado del edificio que estabas mirando, y que sabías si había departamentos en renta o en venta y el valor promedio, dijimos, bueno, algo de esto va a pasar. Yo directamente con el Electro PropTech me metí de lleno como socio, pero el alma mater es Andrea, y ahí me di cuenta en el primer evento de Chile, el 80% de los asistentes al evento de Chile, que fueron casi 350 personas, en una industria muy avanzada, en un país muy desarrollado, ¿sí? Los principales fondos de inversión operaron ahí, el 80% de la gente no sabía nada del PropTech o de la tecnología aplicada a la industria. Entonces, ahí fue donde nació Pirelab, que quiere decir Property Innovation Real Estate, como una suerte de think tank, que dicho sea de paso, Andrés, aprovecho y públicamente, vos tenés las puertas abiertas para aprovechar ese think tank. O sea, empezó como una idea de consultoría y por las vueltas de la vida, hoy va a ser un think tank con algunos pensadores a los que estoy invitando para comenzar a dejar huella, ¿sí? Y profundizar como los guijarritos de Hansel y Gretel, ¿sí? No para llegar a la casa de la bruja, sino para encontrar una solución. Y yo creo que hay que unir esto, ¿no? Y si hay un segmento que tiene que ver que está muy desprotegido o que le falta mucha información, justamente esta es la primera parte de esa pregunta, el residencial. Yo para el residencial te digo, creo primero que el residencial es un poco el más atacado, ¿sí? Con el COVID, las oficinas, los comercios, la logística, tiene una segunda oportunidad porque no tenía embates. El residencial se enfrenta con el co-living, con la situación del senior house, con el tema de las casas contra los departamentos. Entonces, hoy creo que la tendencia, y a todo esto agregarle tecnología,
¿sí? Las compañías de alquiler, plataformas tecnológicas, de las cuales te aclaro, no voy a dar nombre para no quedar para no quedar mal con nadie. Plataformas tecnológicas que te ayudan a alquilar sin tener que andar llevando todo el papeleo. Me parece que el sector residencial hoy va a tener un sobrestock de oferta y va a tener que migrar indefectiblemente, porque además la gente está perdiendo el poder adquisitivo. En la previa hablábamos de la cantidad de puntos que puede llegar a caer Colombia, yo te puedo contar la cantidad de puntos que va a caer México. Estamos permanentemente monitoreando todos esos factores económicos y evidentemente por los próximos 2, 3 años la gente va a estar con la capacidad de adquisición muy disminuida. Entonces, nos empezamos a encontrar también en esta mixtura de que muchos edificios que se estaban haciendo para hacer oficinas, ahora quieren migrar a hacer co-living, a hacer una suerte de un nuevo coworking, y muchos que iban a ser de vivienda están migrando también al modelo de rental o multifamily. Hay una diferencia muy grande entre un multifamily, que es un solo tenant, un solo dueño, un solo landlord, que administra y gestiona, dos mercados que vemos muy interesantes para Colombia y para México. Hay un tema ahí, Rubén, hay un tema bien interesante allí que estás tocando y me vuelvo un poquito, es el tema de cómo este comportamiento asimétrico de las grandes ciudades, principalmente en América Latina, teniendo en cuenta el índice de confianza del país, afecta claramente lo que estamos viviendo hoy, la toma de decisión de compra de vivienda. Como tú decías hoy, la sobreoferta de productos inmobiliarios hoy en las principales ciudades de América Latina, Ciudad de México, Bogotá, Santiago, Lima, seguramente Sao Paulo. Hoy lo que estamos viviendo afectó ese índice de confianza y esos valores macroeconómicos realmente se empiezan a ver ya en el mercado inmobiliario, ¿no? Sí, ahí te digo algo. Yo creo que el principal problema, y es bueno la connotación técnica, pero yo creo que el principal problema que la industria no entiende es que la gente está quedándose sin trabajo. En la Argentina se estima que más o menos entre 350 y 500.000 personas solamente en la ciudad de Buenos Aires se quedan sin trabajo. Entonces, y esa gente, cuando la gente se ve amenazada, lo primero que hace es restringir. Entonces, no va al cine, después agregar el componente COVID. No consume. Por ahí, tal vez el consumo alimenticio, perdón, quiero separarlo, es lo que no falta. Pero, ¿te vas a ir a comprar un traje? ¿Para qué? Más vale que hoy Yves Saint Laurent y todas las casas de moda, Hugo Boss, las renombradas cambien la forma de vestirnos, porque ya usar traje para ir a un evento, cuando lo tengamos, creo que no va más. ¿Sí? Tenemos que vestir. Entonces, te vas a ir a comprar un par de zapatillas y no puedes salir a correr. Entonces, empieza a afectarse un montón de productos donde lo que estamos viendo es que va a haber una reconversión en todos los tipos de activos, pero no solamente por el impacto de que caiga el PIB de cada país. Una cosa que no está puesto en mi perfil, yo tengo una diplomatura en finanzas en una universidad chilena, ¿no? Entonces, no fue ad corpus, sino que fue online, pero con un ritmo exigente, y vos tenés que empezar a mirar también el real estate como algo financiero, que esto es una de las cosas que a mí más me preocupa. Yo veo que hoy los desarrolladores inmobiliarios, o por lo menos la camada que estaba más cerca de mi edad, lo veía como un tema de poder económico. Pero la generación que está en tu edad, 35 años, Andrés, lo empieza a ver más como una variable económica. Entonces, hoy cuando hablas con un fondo, los fondos de inversión no solamente te demandan TIR o rentabilidad, sino que también empiezan a decir, bueno, mira, ¿y si no lo vendo? Plan B, plan C, la tecnología me puede ayudar a que ese impacto negativo, porque ya no es te pongo una piscina si no sabemos si vamos a poder sociabilizar. Te pongo, entonces, ¿con qué me ayudas? ¿Sí? Y si querés, después te damos casos, te puedo contar casos de algunas compañías que han logrado reconvertirse por la relación. No voy a hablar ni de compañías colombianas ni compañías mexicanas. Te voy a citar una brasilera, ¿no? Para no impactar, para que no piense que te quiero dar el caso de Orange, porque a mí Orange me lleva básicamente para reconvertirse en una empresa de real estate as a service.
Pero te voy a dar casos Ahorita de hablamos de ese industria. tema que es muy interesante y es que es al final del podcast. Es un tema muy interesante para la gente que está empezando a conocer estos términos Ok, totalmente sofisticados para muchos, pero pues los que venimos en la industria ya llevamos varios años trabajando sobre el tema. Pero allí me gustaría puntualizar, Rubén, el tema residencial puntualmente, ¿qué retos ves y oportunidades? Y allí hay un tema interesante. Yo llevo hablando ahorita, Rubén, y he escrito ya un par de artículos sobre neodesarrolladores. Cómo estos los leí y la verdad te tomamos algunas ideas, ¿eh? cómo los Sí. promotores inmobiliarios o los constructores que están en el negocio están cambiando su nicho, cómo están cambiando la estructuración de proyectos, cómo los neodesarrolladores, y esta frase la tomé fue de los neobancos de fintech. Dije, ok, si Ujú. si los nuevos bancos que están saliendo en la industria fintech se están desarrollando, pues también van a empezar a cambiar los desarrolladores inmobiliarios. Y dentro de esta perspectiva, pues hablo mucho de cómo estos neodesarrolladores, pueden ser proyectos inmobiliarios pequeños, medianos, van a empezar a ver la tecnología y la innovación como su base de negocio para empezar a crear valor al mercado. Bueno, ahí diste una tecla que para mí tiene un lado positivo y lamentablemente, como todo, tiene un lado negativo. ¿Sí? Yo pienso, van a empezar a escucharse hablar de una palabra muy nueva, que es trascender, que tiene que ver con el hecho de trascender, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a mirar, y no solamente en la industria del real estate, porque, por ejemplo, yo he sido impactado cuando doy mis charlas, el caso de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, la fábrica más grande de autos, dice que no va a fabricar más autos, sino para transformarse en una compañía de soluciones de movilidad. No está haciendo un pitch, está redefiniendo su rumbo en la mitad de ningún problema, porque la gente sigue comprando autos. Sin embargo, ellos dicen, a partir de ahora vamos a generar soluciones de movilidad, llámese drone, skate, bicicleta, todo lo que permita que la gente se movilice, porque no sabemos si la gente va a querer usar el auto, no poder comprarlo, si lo va a querer usar. Entonces, cuando haces esta pregunta dentro del ambiente de la construcción, lo que escuchás es lo que veíamos en los últimos eventos del año pasado, principalmente los eventos de propio donde daba charla, caras impávidas. Alguna sonrisita nerviosa. Eso no me va a pasar a mí. Y yo digo, si podemos hacer los autos en serie y en serio, la construcción no se puede hacer en serie y también en serio. Y esta es una frase que me vas a empezar a escuchar bastante hablar, porque si vamos al caso de Caterra, que es una compañía que vale más de 1.500 millones de dólares, hace edificios de madera que los ensambla en una fábrica y lo traslada. Entonces, ¿qué va a pasar con esa constructora que está acostumbrada a trabajar en húmedo? Tiene que empezar a profesionalizar a sus equipos. Tiene que empezar a mirar modelos de negocio, tal vez en hacer placas de hormigón, pero no esperar que llegue la tómbola para que haga la descarga del cemento para construir una losa y esperar 15 días muerto. Salvo que tengas una producción en serie, tengas 5 edificios en un radio de 10 cuadras, que eso es una belleza, y que puedas ir rotando los equipos, los costos de hacer ese tipo de construcción nos van a terminar hundiendo. Literalmente se están metiendo los pies en el balde de cemento y se están tirando al río sin salvavidas siquiera. ¿Por qué? Porque la construcción va a cambiar, la forma de construir va a cambiar. Tal vez se siga haciendo estructuras de hormigón, pero hay que hacer estructuras, hay que utilizar mucho más seco. La tecnología está permitiendo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahora viene a la pregunta del residencial, Andrés, el gran problema, el reto que tiene el residencial es empezar a agregar valor per se, porque estamos acostumbrados a que los constructores hacen el edificio, lo venden y se van. Pero si ahora viene el multifamily, no se van. ¿Y qué le van a dar a ese señor? ¿Una persona en la entrada preguntándole quién entra y quién sale? Entonces aquí le va a decir, o sea, y empieza a cambiar la forma de comunidad también. O sea, cómo se empiezan a crear esas comunidades, cómo empieza a vivir la gente, qué empieza a demandar la gente. Y si además
ese habitante no es un habitante que va a cuidar esa casa como patrimonio único. Tal vez en los extractos bajos no pase eso, los extractos bajos seguro van a tener que tener esa oportunidad porque los gobiernos van a tener que entender que lo que tienen que hacer es subsidiar a la demanda, sí, perdón, a la oferta, no a la demanda, no le tienen que dar la plata a la gente, le tienen que dar la plata a los constructores, para que después se financie. Esto fue una eterna discusión de hace 30 años, ¿no? Le dan la plata a la gente porque los bancos manejan y no le dan el dinero, y además la gente tiene que hacer cola, firmar papeles. Otro punto de la tecnología te puede hacer conseguir un crédito hipotecario en un día. Entonces, cómo veo el panorama del residencial? Y yo te diría que el panorama del residencial, salvo para aquellos que se adapten, lo veo complicado. Para la constructora tradicional o para el emprendedor tradicional, lo veo complicado. Y allí podría decir que de los constructores o promotores tradicionales son el 90%, 95% en América Latina. Sí, por eso te digo que yo estaría preocupado. ¿Sí? Hay un tema bien interesante que se está hablando ahorita en la industria, Rubén, y me gustaría que fuéramos abordando el segundo tema dentro de estos retos y oportunidades para el real estate en América Latina. Es el tema de oficinas. Y ahorita, con esta coyuntura que vivimos, muchos de los landlords, muchos de los tenants, muchos de los que estaban en el negocio de oficinas que venían con un empuje muy importante, sobre todo con la llegada de WeWork en los últimos años, que fue un jugador muy importante. Regus, que es una de las compañías también muy fuertes a nivel mundial, con más de 3.000 edificios en todo el mundo, tampoco lo vio venir, pero pues obviamente no queremos hablar ahorita del caso de WeWork, pero sí cambiaron la experiencia de uso de oficina en el workspace, en el coworking que muchos conocen, pero esto que llegó este año 2020, que se llama el COVID-19, cambió todo. Y ahorita muchas de las discusiones que se encuentran uno por internet, por canales como LinkedIn, Twitter, inclusive se habla mucho en Estados Unidos de cómo va a ser esa nueva relación dentro de las oficinas, cómo van a ser los contratos de uso, los contratos de renta. ¿Qué retos y oportunidades estás viendo hoy tú para ese espectro del real estate? Bueno, ese es un espectro muy interesante porque vas a tener que también encontrarte con dos componentes sociológicos que tienen que ver con el concepto del gig economic, que son los empleados que van por tiempo, y un concepto de PERQ, P-E-R-Q, que tiene que ver con esto de gastos compartidos. Entonces, empiezan a aparecer dos palabras nuevísimas, como te decía, gig economic. La historia es, gig eran las bandas que se armaban en la playa, vos tocás bien la guitarra, vos tocás bien el bajo, hacían un show y después se iban. Y algunas se quedaban un tiempo más, pero eso era. Entonces, por empezar, ya te encuentras, un poco lo hablábamos la otra vez con Jane Desley, porque estábamos revisando un tema que sí quiero tocar, de la cantidad de startups, que es otra de las cosas que nos preocupa, la visión que existe. Y estábamos, cuando lo escuchas a James, él decía: no hablemos más de home office, hablemos de work, o sea, work home, o sea, trabajar en casa. Nuestra casa nuestra casa no es una oficina. Entonces, esa es una costumbre que ya llegó para quedarse. Si tú le preguntas hoy a los empleados si quieren volver a trabajar a una oficina, por temor, porque se dieron cuenta de una conveniencia increíble, Andrés. Hay personas que en México tardan 2 horas para llegar a su trabajo. Desplazamiento, movilidad. 2 horas y después se vuelven. En Colombia no serán 2 horas, pero será 1 hora, porque si ves en la zona norte y tienes que venir al centro a la séptima, carrera séptima y 72, puedes leerte todo un libro de ida y vuelta tranquilamente. Lima, ni te cuento. ¿Sí? Hay otras ciudades que no tanto. Entonces, esto que empieza a generar que las grandes concentraciones, que lo hablamos con la gente de Gensler, con los cuales estamos haciendo algunos trabajos. Gensler, para la audiencia, por si no lo sabe, es uno de los 5 estudios más grandes del planeta, ¿no? Porque son empresas, ya no ni son estudios de arquitectura, son empresas de arquitectura. ¿Sí? Estábamos hablando y ellos decían, empiezan a recrearse nuevas centralidades. O sea, no todo el mundo va a ir al centro, entonces esto genera una nueva oportunidad, que es oficinas de cercanía. Entonces, ¿por qué? También lo hablábamos un poco con los papers de Steve Wake del MIT, en donde
en cierta medida, Andrés, hay tareas que se necesitan seguir haciendo entre persona y persona. Reuniones, hoy el Zoom nos ha acercado un montón, Team, las otras compañías, pero nos damos cuenta que también necesitamos el human touch. El human touch, no es, más allá de este tema del touchless, necesitamos encontrarnos con otra persona, compartir experiencias, mejorar productos. Entonces, ¿qué estoy viendo con el tema oficina? Una, no hay que dejar de pensar en la fuerza laboral, que va a impactar de lleno, más allá de los deseos de los landlords de no, yo quiero 30 dólares el metro cuadrado, si no me viene gente a trabajar no puedo hacer nada. Esa es una. La otra también tiene que ver con el nuevo normal que se empieza a dar en las oficinas, que te digo, no lo vengo escuchando y me llama la atención. Muchas empresas hoy, al no tener sus recursos humanos yendo a trabajar, están comenzando a aparecer como un competidor de los coworking. Porque a través de la tecnología, y hay varias startups, pueden alquilar por hora sus espacios de trabajo y sus escritorios obsoletos o desocupados a cualquier otro que antes iba a un Starbucks. Y empieza a aparecer un nuevo competidor para las oficinas de los espacios de coworking, que no lo tienen muy contemplado. Pero yo te puedo asegurar que hay compañías muy grandes. Por ejemplo, hay un caso de un grupo de arquitectura español muy importante que la mitad de su oficina la transformó en un coworking para arquitectos. Pero con dos objetivos, Andrés. Se sentaron con el dueño y le dijeron, mire, no podemos pagarte más esto, vamos a pagar la mitad, y la otra mitad vamos a hacer un negocio, porque además nosotros necesitamos recursos de mano de obra no permanente. Y vos fíjate lo que hace la necesidad. Aparece un coworking de arquitectos. Y mañana va a aparecer un coworking de abogados, porque un buffet de abogados va a encontrar muchos jóvenes que trabajan GIP, y acá es donde quiero hacer el switch, ¿no? O sea, trabajo part-time mezclado con un espacio donde además te dan todo el conocimiento, toda la capacidad, te generan trabajo y empieza a aparecer algo que también puede ser que le complique a los landlords, que empiezan a aparecer dueños de oficinas en Estados Unidos, y tú que eres bastante viajado y siempre cuentas la anécdota de Chicago, hay aplicaciones, principalmente en New York, que te permiten alquilar los frentes de los locales, los bares, en los horarios que no se usan recurrentemente. Y esto creemos que se viene un negocio de Airbnb commercial. Es otra cosa que va a impactar de lleno al valor locativo. ¿Sí? Pero por eso te digo, oficinas, a ver, todavía es muy prematuro, lo dije antes, te lo decía en la previa, la gente no quiere volver a trabajar, quiere trabajar tranquilamente de su casa. ¿Sí? Entonces, sí, lo que estamos viendo venir es que va a haber una contracción en los valores de renta, pero como toda crisis se va a subsanar cuando la gente recobre la confianza. Hoy la gente tiene miedo a contagiarse. Y contra eso no hay nada, ni por más que lo vayas a buscar a la puerta de su casa. La gente no quiere contagiarse de este virus. Entonces hay que entender que hay que capear la tormenta, rever los números y empezar un poco de foja de cero. Allá hay un tema, Rubén, que quiero complementar. Es un poco las conversaciones que estamos escuchando en los Estados Unidos, sobre todo también en Europa y Asia, que hay unos jugadores muy importantes en esta industria de oficinas, y es que estos landlords tendrán que preparar sus edificios con temas de seguridad, ¿Sí? todo el tema de salud, todo el tema de bienestar para sus empleados. Y lo que llamamos el wellness, ¿no? El building wellness, todo el wellness. Correcto. ¿Sí? Y tecnología. Y hace poco escuchaba, y los invito a buscar en Google, en YouTube, van a encontrar un video bien interesante de Wall Street Journal, Rubén, donde se habla sobre el rediseño de los espacios también de oficinas, porque estamos hablando del negocio grande, pero el rediseño también empieza a jugar un papel muy importante a la hora de cómo lograr que esos espacios sean rentables. El otro tema que se habla mucho es la renegociación de los contratos. ¿Qué pasa si entra alguien enfermo y a los 2 días se muere y contagió a media oficina? ¿Quién responde ahí? ¿El landlord? ¿El empleador? Y son temas muy complejos allí que se están discutiendo todavía en los, digamos, en los hubs
de estos jugadores de oficinas, pero al final, digo yo, si son retos, también se vuelven oportunidades en la industria de oficinas. Es indefectiblemente necesario. O sea, yo el otro día veía ridículos aparatos para tocar el botoncito del ascensor. Voy a ser elegante. Tremendas sandeces es eso. Porque basta con que pongas un smartphone acercándose a un lector, que la persona ya directamente el ascensor sabe que lo tiene que llevar al piso. Scansa tiene toda la circulación de sus empleados y el control de acceso. Está el video circulando en internet desde hace 2 años. ¿Sí? Es más, en Scansa, que es una de las grandes constructoras del mundo, los empleados no tienen lugar fijo en su oficina. Y de acuerdo a la temperatura, en función de la temporada del año, viven rotando sus empleados de lugar en lugar, diciéndole, hoy te toca el ala norte, mañana te toca el ala sur, y lo único que hacen es acercar su teléfono para que se le vayan abriendo las puertas. Entonces, cuando veo a alguien que inventaba un aparatito con una pedalera para tocar el botón del piso al que tenías que ir, digo, no confundamos tecnología Esto es cuando veo el robot que le hacen para pegar, para levantar paredes, que dice, esto es tecnología. Eso no es tecnología. Eso es un chiste, porque ese robot necesita que alguien lo cargue de ladrillos. Entonces, yo creo que a lo que dices hay que tener en cuenta. Hoy ya hay aplicaciones de control facial que te dan el control de la temperatura corporal. Ni siquiera tienen que andar con el aparatito midiendo o sea, te ponen el smartphone así y ya te dicen a qué piso vas, qué temperatura tenés, y si hay una contingencia le aparece el protocolo. Entonces, creo que hay que diferenciar un tema, Andrés, que lo voy a decir muy claro. Hay miles de empresas que brindan soluciones o que son prestadoras de servicio tecnológico. Pero eso no son startups. Son empresas que brindan soluciones como todo esto que te quieren vender, circuitos cerrados de televisión. Eso no es una startup. Eso no es disrupción tecnológica. Eso es cable llevado, entonces coaxial. Entonces, de alguna manera me parece que hay que ser más conscientes en los edificios, que además eso reduce costos, reduce el riesgo, la que dijiste tú. Si yo dejo entrar a una persona enferma, ¿quién es el responsable? ¿Sí? Entonces, me parece que hay mucha tela para cortar y, bueno, mucho para ver. Y tiene que ver con esto también, cuando quiera podemos volver al rediseño de los espacios, porque, bueno, es un tema que en particular estamos empezando a mirar con el Innovation Center que estamos armando ahora en Monterrey, junto con otras compañías. Justamente el core principal que estamos considerando es el restyling o la reconversión de todos los nuevos espacios de trabajo, los shopping, los mixed use. Esto lo veo más hoy, principalmente, digo, Andrés, como una gran oportunidad para la industria, con nuevos materiales anticontagio, con sensores automáticos. Me parece que hay una gran oportunidad para lo que llaman la construcción 4.0 o la era industrial 4.0, de reinventarse pero con nuevos materiales. No poniéndote un vidrio entre persona y persona o un plástico entre persona y persona. ¿Sí? Me parece que la cosa viene por ahí. Bueno, a los que recuerdan y no recuerdan, pueden encontrar nuestro podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, y suscribirse y poder encontrar contenidos donde hemos venido hablando sobre oficinas, sobre crowdfunding. Hemos invitado a varios emprendedores, Rubén, para que le des una mirada a nuestro podcast también, invitación a que lo puedas compartir. Van a poder encontrar un montón de contenido muy interesante de aprendizaje para ustedes que están en el negocio de la industria del real estate, y en particular los que quieren saber más sobre tecnología e innovación inmobiliaria. Recuerden usar el hashtag PropTechRevolution. En todos los canales digitales van a poder encontrar el contenido que hemos desarrollado entre ARI para la industria. Rubén, el último tema para ir cerrando, y es un tema muy apasionante, es el tema del commercial real estate. El commercial real estate está sufriendo bastante ahorita con esta pandemia. Los moles, actualmente estamos trabajando con un cliente aquí en Colombia y estamos viendo otra opción en México, y están sufriendo bastante. Todos los vendors, todos los locales, los retailers están sufriendo muy fuerte hoy en América Latina. Los que vienen del modelo de negocio tradicional de los moles
con una, eh, con una cima enorme que se llama e-commerce Ujú. y que en las conversaciones que hemos tenido con estos clientes y relaciones que tenemos en la industria comercial real estate, Rubén, nos hemos asombrado de que no están preparados y hoy el comportamiento de los usuarios, como tú lo bien lo decías anteriormente, el miedo al contagio, a desplazarse eh, dentro de las ciudades para comprar comida o usos de otros servicios, pues es una barrera hoy. ¿Cuáles Sí, correcto. crees que son esos retos hoy para la industria del comercio real estate, específicamente hablándole a los moles que están aquí escuchándonos, a los directivos que están escuchándonos, que están en esta industria del comercio real estate y los que están también viendo otras opciones, otras oportunidades? Bueno, mira, a esto que me dices, dos comentarios rápidos que también tienen que ver con separar futurismo, ¿sí? Escucho a veces a muchos gurús o mesiánicos que hablan de futurismo. Eh, Cuando yo tenía 7 años existía una serie que se llamaba Los Supersónicos y ni siquiera estamos a la altura de poder todavía tener un auto volador. Entonces, cuando veo a algunos también ahora que hablan de cómo van a ser las ciudades. Indefectiblemente, como dice Andrew Brown, el que escribió el libro PropTech 3.0, que nos rompió la cabeza a más de uno, las ciudades van a ser verticales, lisa y llanamente, por un tema de ahorro, por un tema, entonces voy a pasar por el shop, voy a bajar de mi casa, voy a pasar por el shopping, voy a pasar por la escuela, voy a pasar por el gimnasio y seguiré así subiendo y bajando. Creo que esto con el impacto del COVID todavía falta bastante para que haya edificios tan completos, ¿no? Por un tema de densidad y calidad de material de construcción. Entonces, ¿qué te encuentras hoy? Yo el otro día justamente estábamos haciendo un ejercicio con un inversor que estaba pensando en comprar un shopping y lo pensaban adecuar. Y se dio una gran oportunidad. Fíjate la optimización de los espacios. Tú vas a un shopping y un plato de comida tiene 30 locales de comida y tiene 30 cocinas. ¿Por qué no haces una gran cocina y le alquilas y cambias el sentido? Las cocinas en el medio, los restaurantes como la Gran Vidriera y el público alrededor. Entonces, haces una gran cocina y lo que haces es alquilarle, por tanto, a cada uno de esos locales el uso de la cocina. Que además, con tecnología, Andrés, tú puedes saber la cantidad de veces que estuvo una persona parada en una posición y no tiene que haber nadie anotando. Entonces, creo que nos adormecimos en la capacidad que tenemos los humanos de rediseñarnos nuevamente. Entonces, es como que estamos aletargados. Tenemos que entrar a un centro comercial, es subir por la escalera, recorrer los locales de aquí y de allá. Eh, hay un informe muy interesante del MIT, de Andrea Yegut, sobre un nuevo normal que tampoco lo vemos venir, que más que un nuevo normal es un cisne negro, que tiene que ver con con el auto autónomo. El auto autónomo tiene cámara 360 grados. Si en verdad existe el auto autónomo, va a haber un problema que también los dueños no van a ir en auto a los centros comerciales o al trabajo. Si eso pasara, las cocheras de los shopping podrían transformarse tranquilamente en estos lugares de cuarto de milla, media milla. Hay una marca muy importante de distribución de alimentos y mucho más, colombiana, que ya estaba pensando montar cocinas en posiciones intermedias. Entonces, yo creo que los espacios hay que volver a rediseñarlos, pero pensando también en lo que la gente quiere y no en lo que el landlord o el dueño del shopping quiere. Tú lo decías en otras palabras, en otra conversación, ¿no? Yo creo que hay que explicarle a los grandes tenedores de metros que no son ellos los que marcan la tendencia. Hay que preguntarle a la gente, porque al final del camino, Andrés, siempre tengo la suerte de terminar las charlas con esta misma sentencia. Si todo lo que hacemos, si la tecnología, todo lo que queremos hacer, no está pensado en el cliente, no vas a tener consumidores. Estás finito. Y esto es lo que hay que entender. O sea, todo lo que producimos en real estate se hace mirando al cliente. Ford no miró al cliente, Ford miró su línea de producción y dejó de ser la única compañía que había en el mundo. Entonces,
¿por qué no empezar a pensar este tipo de cosas? Y todo, hay una gran oportunidad a futuro para rediseñar los espacios o reconvertir espacios que llamamos clase B, clase C, que quedaron en el medio tal vez de una buena zona. En Colombia, infinidad de edificios del gobierno, pero para darte un panorama, eso es lo que vemos venir. Yo creo que ahí, en tema del retail, los que están en la industria del comercio de real estate, sí estamos viendo que este cambio de comportamiento en los usuarios, como tú lo dices, Rubén, son los que marcan la tendencia y parte de aceptar esta verdad de este nuevo comportamiento y del nuevo uso, porque estamos viendo en estas reuniones que estamos teniendo con estos clientes aquí en Colombia, Rubén, que es un centro comercial aquí, es que los usuarios cambiaron su comportamiento de compra de productos, impresionante. Personas de 70 años que nunca habían usado su celular, pero que hoy están comprando en distintas plataformas de e-commerce como si fuera una persona de 20 años. Entonces, esas son verdades que nos duelen a los que están en el negocio y si es el landlord y el dueño del centro comercial, tiene que empezar a aceptar esto y es adaptarse, como lo dijimos en la conversación que tuvimos en el evento esta semana, Rubén, es adapt or die. Si no te adaptas, pues vas a morir, no importa cuánto tiempo lleves en el negocio, no importa si has vendido enormes proyectos o si Es el más importante, Andrés, no importa, a la gente no le interesa, la gente quiere encontrar lo que ella quiere. Correcto. ¿Sí? Correcto. Rubén, para finalizar esta conversación, me gustaría que dejaras tal vez 3 insights para los directivos, empresarios que nos escuchan, profesionales de la industria, los emprendedores, que también tenemos una audiencia enorme de emprendedores en nuestro Triari Audio Experience, un podcast que somos pioneros, ya vienen varias empresas y los felicito porque al final esto es la economía colaborativa, entre más generemos conocimiento, aprendizaje, educar a la industria, pues enhorabuena. ¿Cuáles serían esos 3 insights que tú dejarías hoy en esta experiencia de podcast, Rubén? Mira, primer insight, hablando de los emprendedores, por todo el tema de las startups, esta industria es PropTech. Por favor, no la dividamos con subnombres, porque cuando los inversores vienen se confunden, y si no ven que es PropTech, no hablemos más de construcción, no, es PropTech, esa es una, y principalmente... yo sé que a algunos no les va a gustar este mensaje, pero es esto, ¿no? Los inversores te preguntan por PropTech, que apenas lo conocen. Y para los inversores en particular, para los emprendedores en particular, no dejen que nadie les corte su sueño. Que ningún fondo venga y le diga esto está mal. Los sueños hay que llevarlos adelante. Y las grandes ideas y los grandes soñadores como Steve Jobs y Bill Gates fueron los que transformaron gran parte de lo que nosotros vivimos. Entonces, chicos, si están con startups, no importa en el garage, en la casa de la abuela, miren para adelante. No se dejen cortar los sueños. Para los constructores y los promotores que hacen los productos, miren más al cliente. Miren más al cliente, pregúntenle al cliente. Hoy, con tecnología es más fácil llegar a la gente. Miren la información anterior de lo que compraron y no compraron. Eso por un lado. Y segundo, empiecen a prepararse porque el inversor que viene es un inversor más sofisticado. Y lo tercero que le diría a los inversores le hablaría a los inversores y le diría, dejen de usar Excel, empiecen a usar tecnología, empiecen a entender que se viene un real estate vintage, no podemos perder horas de un abogado, de un tasador, ya hay mucha tecnología para evaluar los proyectos inmobiliarios, las inversiones en tiempo real. Miren lo que pasa en Inglaterra, que se acaba de crear una bolsa específicamente de REIT en tiempo real. Miren lo que pasa con el Nasdaq Technology en los Estados Unidos. Abracemos la tecnología y si no la queremos abrazar, no la frenemos. No le hagamos un catch o tratemos de ocultarla como el sol. Entonces esos son los 3 mensajes, ¿no? Emprendedores, los que hacen a la industria y los que financian la industria. Con esto me quedo tranquilo. Rubén, pues tenemos un momento especial de nuestro podcast y es una pregunta que no tiene que ver nada con tecnología ni real estate. Es una pregunta más de Rubén, de nuestros invitados, y es una pregunta aquí sorpresa, obviamente no es a quemarropa ni nada por el estilo, pero Rubén, tengo esta pregunta para ti y para que la gente te pueda conocer más quién es Rubén. Rubén, ¿cómo reinventarse en esta crisis? ¿Cómo has tú en tus últimos años de experiencia, porque hemos pasado por varias crisis, la del 2008, etcétera, etcétera, cómo reinventarse en la crisis?
¿Cómo Rubén Mira, se está reinventando hoy en la crisis? yo te lo digo así, yo arranco cada día como si fuera el último. Sí, todos los días nos reinventamos. Sí, hay un chiste interno en la familia que dice, oh, hay gente que tiene una idea en su vida y vos tenés una idea por día. Entonces hay que estar permanentemente estudiando, reinventándose. Lo que te hayas graduado no te hace superior. Tienes que seguir estudiando todos los días. Cada vez hay un paper nuevo. Hoy estudiar, Andrés, es tan fácil. Le preguntás a Google y tenés todo. Entonces, el que no abraza el conocimiento, no soy Sócrates con la filosofía, pero el que no abraza el conocimiento en verdad es porque le gusta estar cómodo en una situación de ignorancia. Y esto es grave, porque cuando la ignorancia se te mete dentro de la piel, en el skin, no evoluciona. Por eso, open mind, cambien el mind. Rubén Frattini de Orange Investments, un promotor de la industria PropTech en América Latina. Rubén, muchas gracias hoy por participar en nuestro podcast. Creo que hemos generado ideas muy importantes para la industria residencial, el comercial real estate y el tema de oficinas. Muchas gracias hoy por tu participación. Esperamos que ustedes se lleven insight de esta conversación que tuvimos hoy con Rubén Frattini desde Argentina, por conversar. Y Rubén, siempre las puertas abiertas y siempre poder generar valor entre toda la comunidad PropTech en América Latina. Bueno, gracias, Andrés. Un abrazo para todos y a cuidarse, que todavía tenemos más COVID. Recuerden que pueden escuchar Triaria Audio Experience en todas las plataformas de podcast. Compártalo, no se quede con el contenido, compártalo con sus amigos directivos, profesionales de la industria del real estate. Y recuerden usar el hashtag PropTechRevolution en todas las redes sociales. Los invitamos para el próximo episodio, así que no se lo pierdan, donde vamos a hablar de temas muy interesantes en los próximos episodios. Rubén, gracias, nos vemos en el próximo episodio de Triaria Audio Experience. Bye.